Esto es El que recuerda. Relato. Perdón, es de un tipo cualquiera de internet. Ya. Para hacer bien esto, lea intro. Esto es El que recuerda. Relato de Warhammer 40.000. Por un tipo cualquiera de internet. Hay que darle. Los nombres tenían poder. Cualquier novicio de los 1000 hijos podía decírtelo. Saber el nombre de algo era entenderlo. Eso también viene desde la demonología. Tú saber el nombre real de un demonio te permitía controlarlo. Tener una ventana abierta al mismo corazón de su ser y ver el funcionamiento de la maquinaria. Para forzar la cerradura de un alma necesitaba su nombre. Un nombre te lo decía todo. Los usos de un nombre te informan sobre las personas que lo acuñaron. Las raíces etimológicas hablan de las circunstancias históricas de su origen, y cada cambio lingüístico que lo había mutado a lo largo del camino contaba una historia única. Los nombres lo eran todo. Fue por eso que la ignorancia de Vistario sobre aquel mundo lo irritó. La carta estelar que Murshid había extraído empáticamente de las estancadas aguas del planetario no conservaba ningún registro del mismo. Los vientos que soplaban sobre las llanuras del planeta solo murmuraban la misma imprecación que lo atrajera a aquella roca estéril en primer lugar. Todavía puedo oírlo, dijo Akhtar. Un polvoriento guantelete presionaba con el desvaído icono de Raptora en un lado de su casco. Todos lo escuchamos, espetó Murshid. Murshid era ateneano. Escuchaba el lamento de un planeta de una manera más aguda. Una vez más había... Sí, por lo que sé también aplica a los ángeles. Por eso tú sabes ciertos nombres de los ángeles que implica poder angelical. Eso es lo que yo entiendo. No se preocupen, ya pasé el video al Discord. comparado caminar por la superficie de mundos muertos a entrar en una corriente al ignitio y sentir el dolor que causaba el frío filtrándose con lentitud a través de su carne hasta que todo su cuerpo estuviera rígido. Los dones del gran océano eran múltiples, como también lo eran sus cargas. La hermandad de Vistario había sido Corvidae, cuando la idea de hermandad había significado algo. Claro, después se perdió la idea de hermandad. Hija, no. Me interesa ese mensaje. Había aprendido su oficio bajo tutela del Magistum Amon, en su pirámide de relojería de bronce, perfeccionando sus habilidades para desenredar las miradas de los hilos de futuros potenciales. Sus instintos sobre la certeza de lo que podía ocurrir eran fuertes, pero desde los siglos, desde la retirada de Terra, los Corvidae habían menguado. Ahora apenas eran una sombra de su antigua gloria. El gran océano, Han caído los hueones. Han caído. siempre un traicionero amante, se había convertido en una violenta arpía de furia psíquica, con el último aliento del Señor de la Guerra todavía resonando, siglos después de su caída. Sin embargo, incluso los más poderosos océanos conocen flujos y reflujos, y alguna vez el vuelo que oscurece el futuro se separa, permitiendo dar breves vistazos a las infinitas y la gran cantidad de ramificaciones del futuro. Una de tales miradas se alojó en la mente de Vistario, cuando un cinceleado pedazo de pedernal, una reluciente espada reflectante, en la cual vio aquel mundo muerto, Weón, me encanta el arte que están ocupando en esto. Perdón, me extrañé. Pero me encanta el arte. Calle, feliz cumpleaños atrasado. Espero que lo disfrutaras. y sin nombre, una ciudad hueca y un lastimero de mensajes de un tiempo ya cubierto con alegorías míticas, como un navío hundido, revestido por las incrustaciones de los habitantes de las profundidades. Vistario descartó la visión como carente de sentido, echándole de su mente, para volar sobre los vientos del éter del planeta de los hechiceros. Solo otro fragmento de profecía desconocida, inútil, o al menos eso pensó hasta que el rey carmesí apareció en el interior de su torre cristalina, ardiendo con energía. Las visiones y las situaciones son inútiles porque tú no tienes la conciencia para verle la utilidad. La información nunca es inútil. Es información. Tú la ocupas o no la ocupas. Es eso. Psíquica. Era más un terrorífico monstruo de ego y furia que lo que fue antes. Ve, ordenó Magnus. Presta atención a ese mensaje. Encuentra al mensajero. Presta atención a ese mensaje. Encuentra al mensajero. Dos simples órdenes. Aunque obedecer el mandato del primarca era casi imposible, seguir una visión fragmentada, sin contexto, era como perseguir un susurro de pensamiento en una turba enfurecida.
un centenar de ecos que se propagaban desde la fuente, cada uno amplio de manera exponencial y mutado, hasta que todo rastro del original quedaba oscurecido. Los tres habían dejado el planeta de los hechiceros a bordo del Clavis Aurea, un buque tan transformado por la naturaleza caótica de aquel mundo que era irreconocible incluso para ellos. Guiados por el mapa psíquico de Murshid, Akhtar los condujo a través de la turbia inmensidad del gran océano, con una piedra evidente arrancada de las ruinas de las cuevas reflectantes. Arriba en el compartimento del navegante, Vistario vio en la tercera enumeración, aferrándose al recuerdo delgado de la visión, lo repetía una y otra vez en su mente, en búsqueda de alguna pista, oculta hasta ese momento, en cuanto a su origen, algún eco que pudiera indicarle el camino hacia una mayor comprensión de la misma. Vistario perdió la noción de cuánto tiempo había estado buscando, años, muy probablemente. Pero ¿quién podría saberlo? En un reino en el que Weón, su mente se estaba yendo a la mierda. Se estaba volviendo loco. el tiempo precisamente era la primera de las constantes físicas universales que había dejado de serlo hace mucho. Perdió la esperanza de volver a ver jamás la visión. Su búsqueda era tan inútil como leer un mensaje en una botella llegada a la costa, escribir una respuesta y arrojarla de vuelta a las aguas con la esperanza de que el remitente la leyera. Pero Magnus el Rojo había promulgado su orden, y fracasar en cualquier tarea, incluso en una tarea imposible, era invitarlo a una terrible retribución. Mejor mantenerse alejado que regresar con las manos vacías. Entonces, con la esperanza casi perdida, un milagro. La muchedumbre se separó, el susurro se convirtió en un grito, y su fuente fue revelada. Una simple frase, ambigua, pero a la vez portentosa. El antiguo espera. Poco quedaba de la encumbrada majestuosidad de la ciudad, aunque Vistario imaginó fácilmente lo hermosa que debió de ser una vez. Sus destructores habían sido minuciosos. El terreno todavía portaba las cicatrices de un bombardeo orbital, tan feroz que había golpeado toda una parte de la superficie hasta convertirla en ceniza, y la roca todavía se encontraba fresca. Caminar al nivel del suelo era como atravesar una meseta de vidrio volcánico, y su silueta solo era posible discernirla al nivel del aire. Vistario sujetó magnéticamente el Volter con su muslo, y se inclinó para levantar una delicada esquirla de cristal, tan fino como una oblea, que parecía la punta de una lanza. Le dio la vuelta en sus manos. En el espacio de un aliento, la imagen cambió. Vistario dejó caer la esquirla, y se hizo añicos, rompiéndose en una antinatural disposición de pedazos. Vio importancia en el patrón, pero un repentino viento dispersó los trozos antes de que pudiera adivinar su significado. Es un vaivén entre saber y no saber esto. ¿Qué vistes?, preguntó Murshid, llevándose el Volter al hombro, mientras leía el repentino cambio en el aura de Vistario. No sé, solo fue un vistazo fugaz. ¿De qué era?, inquirió Akhtar, haciendo girar su arma en sentido horizontal de las ruinas. Una hueste de ojos acusadores. ¿Una visión del futuro o un eco del pasado?, insistió Murshid. Sabes bastante cómo preguntar eso, respondió Vistario. Se apresuraron avanzando hacia lo que sabían con certeza que no podían explicar, que era el corazón de la ciudad. Los cascotes allí eran gruesos, estaban más apilados, tal vez un palacio real, o alguna otra gran estructura cívica. Aquí, dijo Murshid, deteniéndose junto a un montón de graníticos bloques caídos de un color rosa brillante, Ya. cada uno con la sugerencia de un remolino de grabados en su cara exterior. Estos fueron una parte de un todo mayor. No lo somos todos, murmuró Akhtar. Precaución, dijo Vistarion. Todos los susurros regresan al planeta al final de los hechiceros. ¿El destino de Uther no te enseñó nada? Eso lo silenció a todos. El destino del culto ateniano escondido demasiado agudo en sus recuerdos. ¿Puedo reconstruirlo?, preguntó Murshid, devolviendo su atención a los bloques. Con facilidad, dijo Akhtar, ansioso por emplear sus poderes. Se alzó a la séptima enumeración para elevar los bloques, darles la vuelta con fuerza bruta psíquica y torcerlos sobre sus ejes hasta que se unieron como un rompecabezas tridimensional. El remate de un arco se formó, de 7 metros de alto y 3 de ancho, con grabados de nudos labrados en cada ciclopea piedra. Vistario se acercaba impotente al arco y se detuvo para examinar las tallas. Parecen notas musicales. Eso es exactamente lo que son, dijo Murshid, con la cabeza inclinada hacia un lado, mientras seguía su curso con el dedo en el aire, como un director de orquesta. Cada bloque es una canción dentro de otra obra mayor, una sinfonía coral, representada en piedra y cantada por aquellos que hollaron sus caminos.
Una serie de confusas impresiones pasó por la mente de Vistario ante las palabras de Murshid, de cantantes y de guerra, del fuego de los cielos, la cacofonía final, el telón de cierre de un drama. No, no es el telón del cierre, susurró, es el acto de apertura. Sus ojos fueron atraídos por una extraña volición hacia los agrietados terrazos de una calle en otro tiempo embolsada, ahora revelada por la construcción del arco. Las baldosas brillaron con manchas de oro bajo pálida luz solar del mundo muerto, y Vistario se arrodilló para levantar algo. ¿Qué tienes ahí?, dijo Akhtar. Vistario dio la vuelta al objeto como un actor de teatro, lanzando una moneda entre sus dedos. Había sido una vez un usado cilindro, pero había sido aplastado por el peso de los bloques. Veía ahora que Ya. no era de oro, sino de bronce, sus superficies estiradas por el calor, y tenía marcas que mostraban su origen. Vistario se levantó y tendió lo que había encontrado. Esto es un proyectil de Volter, dijo Murshid, extendiendo la mano para tocarlo, pero lo pensó mejor en el último segundo cuando vio la marca del armero sobre él. Akhtar no tenía tales reservas, y le arrancó el cartucho de la palma de Vistario. Dio la vuelta a la bala, y Vistario leyó la confusión en su aura mientras también reconocía la marca. ¿Devoradores de mundo?, dijo sin comprender. El viento se alzó ante sus palabras, y una vez más todos lo ¿Qué? oyeron. ¿Por qué habían devoradores? Un discordante y chirriante llamada psíquica, más fuerte ahora, más cercana. Sintieron su pena, escucharon su furia y sobre todo sintieron su infinita paciencia. El antiguo espera. Seguir el grito psíquico hasta su fuente no fue difícil. La superficie del planeta parecía abrirse ante ellos, y los caminos previamente oscurecidos corrían rectos como una flecha a través del paisaje reventado, con las grandes carreteras de antaño. Patrones que antes fueran invisibles ahora eran innegables, y el plano original de la ciudad se hacía más claro con cada paso que daban hacia su corazón. Akhtar lideró el camino, como un ansioso sabueso que se acercaba a su presa. Murshid caminó junto a Vistario. La mente de Akhtar está francamente embotada, pero con seguridad debes sentir que no estamos solos en este mundo. He sentido algo. Se mostró de acuerdo Vistario. ¿Puedes identificarlo? Una mente poderosa, dijo Murshid. Nada más eso puedo decir. Cada vez que trato de enfocar sus pensamientos, se desliza entre mis percepciones. Estamos buscando algo deseado por el rey carmesí, dijo Vistario. Deberíamos Ya. haber esperado que ni siquiera fuéramos los únicos buscándolo. Cierto, pero cualquier cosa que busque frustrar la asignación de Magnus no debe ser tomada a la ligera. Haz lo que puedas, ordenó Vistario. Lo haré, pero cualquier otra cosa que haya venido a este mundo no es lo que me preocupa, pero sí y mucho el quién o qué esté enviando esta aullante masiva sea consciente de nosotros. Entonces no soy solo yo el que tiene este sentimiento, siendo arrastrado como un pez atrapado en un anzuelo, dijo Vistario. No, estuvo de acuerdo Murshid, no eres solo tú. El camino condujo a los 3 guerreros de los 1000 hijos a una grieta en forma de cañón desgarrada, por algo masivo, caído del cielo. Conducía a un abismo ennegrecido, como la puerta de algún mítico inframundo. No es el mejor presagio, dijo Murshid. Para nada. Es un horrible presagio. ¿Esperamos alguna otra cosa?, respondió Vistario. Pero una trampa no es una trampa si la presa está al tanto del cazador. Una vez más, Akhtar lideró Pero puede ser una distracción esa trampa para otra trampa. el camino. La oscuridad en el interior era absoluta, pero fácilmente penetrada por los sentidos de su barroca servoarmadura. La roca de este mundo era brillante, y estaba fundida, ondulada, pero con un inimaginable color. Se precipitaba hacia abajo, en un pronunciado ángulo hasta que emergía en un espacio profundo, y abovedado de altísimos arcos y estiradas columnas, junto a las cámaras rotas. ¿Catacumbas?, se preguntó en voz alta Akhtar. La mirada de Vistario siguió la curva de un techo abovedado, hasta donde su estructura se había roto. El polvo se desplazó a la deriva, desde arriba, y finas barras de luz alanciaron la oscuridad. No, partes de esto estuvieron alguna vez abiertas al cielo. Toda esta área fue construida tanto como bajo, sobre el terreno, como por arriba. Esta era una ciudad de secretos y mentiras, dijo Murshid, hincando una rodilla y colocando su mano sobre el suelo. Mostraba un rostro a los demás, una máscara obediente. Su cara de serpiente se hallaba escondida debajo. Susurros arrastrados a la deriva por el viento. Miles de voces murmuraban más allá del umbral de audición. Vistario percibió su Ya. enojo, vigilando con cautela mientras remolinos de polvo se mostraban ante él.
Vistario escuchó un sonido de arañazos, como si caminara sobre los cimientos fantasmas de aquella gente del mundo. ¿Quién sabe? Quizás lo esté haciendo, pensó. Una carretera en ángulo se curvaba hacia la oscuridad, y Vistario se obligó a ir por ella, escogiendo un paso a través de las rocas caídas y dobladas, retorcidas por el feroz calor y la presión. La furia y el bombardeo fue absoluta, dijo Oh, Akhtar. pero Que en qué hacer cagar el planeta, weón. este lugar haya sobrevivido es poco menos que un milagro. No fue un milagro, dijo Vistario, señalando hacia donde la cantera de la ciudad subterránea revelaba acero reforzado. El mundo de arriba fue construido por manos humanas, dijo Murshid, una cultura precruzada. Si leo correctamente los ecos de la vieja noche, ¿por qué construirían su mundo para soportar la furia de una legión? Eso desde luego es un misterio, dijo Vistario. Quizás el que nos ha traído aquí pueda aclarárnoslo. La carretera pasaba a través de un conjunto de puertas blindadas, y desde ese punto en adelante, la áspera y dañada piedra de la ciudad por encima de todo, los contornos estaban borrosos por el tiempo, pero a su vez eran inquietantemente familiares. «¿Los ves también?», dijo Murshid, con su voz vacilante. Vistario leyó el dolor que sentía el guerrero ateniano. «Lo veo», dijo con los músculos de su mandíbula tensos. Viajaron más profundamente en el planeta, a lo largo de sus pasajes cubiertos de metal, bajando por retorcidas escaleras de caracol y descendiendo a durmientes embarcaderos de ascensores. Ya no sentían la presencia que sintieron en la superficie. Lo que quiera que fuera, permaneció más allá de todas sus precauciones. ¿Esto fue algún tipo de instalación militar de lanzamiento?, dijo Akhtar. No, replicó Vistario. Es demasiado pequeño para escuadrones de naves de ataque. Lo sé, espetó Akhtar. Parece más una instalación secreta y privada, ¿Dónde se están metiendo, weón? como una con la que podría construir un gobernador planetario. Tal vez estamos siguiendo las palabras perdidas de un comandante imperial, quizás muerto hace mucho tiempo, dijo Vistario. Irónico que sean esos guerreros que consideran traidores quienes al final harían caso de su llamada. ¿Traidor?, escupió Akhtar. No traicionamos a nadie, nosotros fuimos los traicionados. A pesar de la infraestructura alrededor de la instalación de lanzamiento, había sobrevivido al bombardeo. El hangar mismo no resistió tan bien como había esperado sus constructores. Una pequeña nave espacial con capacidad orbital se encontraba al otro extremo del hangar, su casco abierto y roto por los escombros caídos. Un ala arrancada yacía por delante, desprendida del fuselaje por una bahía caída. Una sección de la cueva en la parte trasera de la nave brillaba como cristal, vitrificada por el chorro del impulsor de la nave. Estaba a punto de despegar cuando el techo se derrumbó, dijo Vistario. Unos momentos antes y podría haber escapado al desastre. Quienquiera que fuera, estaba abandonando su mundo a la perdición, respondió Akhtar. Merecía morir con su mundo. Nosotros abandonamos a nuestro mundo, señaló Murshid. La ira llameó en el aura de Akhtar. No, nos arrancaron de él en su momento de mayor necesidad, repitió. Weón. El rey carmesí nos negó la oportunidad de luchar contra los lobos y hacerles pagar por su cobarde ataque. Hubiéramos muerto, dijo Vistario. Mejor eso a que esta lamentable existencia, hermano, dijo Akhtar, enviando a escabullirnos a través de las sombras como recaderos para un maestro que le da vueltas solo a sus fracasos. Vistario levó una enumeración más combativa y advirtió a Akhtar con la mirada que alguien había fijado hacia el futuro. Elige con cuidado tus próximas palabras, hermano. Las hermandades pueden estar rotas, pero lo que se ha roto aún puede ser renovado. Tú y yo escuchamos la misma profecía. Akhtar resopló con una burla, las palabras de una loca. ¿Desde cuándo los profetas no se han vuelto locos por las cosas que han visto?, señaló Murshid, golpeando con la palma envuelta en el guantelete las sombreras de Vistario. Nuestro hermano Corvidae no ha estado cuerdo desde la retirada de Terra. Hemos morado tanto tiempo en el gran océano. Tal vez es todo lo que hemos hecho. La tensión entre Akhtar y Vistario se desvaneció. Perdóname, hermano, dijo Akhtar. Los incendios de la Gran Guerra pueden haberse enfriado, pero los míos aún arden. Vistario asintió. La Gran Claro, perdieron su mundo por culpa de Horus y los lobos despedazaron todo, weón. Los weones salvajes de mierda que esconden su violencia y su bestialidad en forma de caballeros nobles. Guerra puede haberse agotado, pero la larga guerra continúa. Todavía somos parte de eso, y creo que el rey carmesí tiene un plan sobre cómo puede ser ganada. ¿Realmente crees eso?, dijo Akhtar. Tengo que hacerlo, respondió Vistario.
Es todo lo que me queda. La discusión terminó con el ruido de piedras desde el frente de la nave estelar y un chirrido de metal retorcido. Los 3 legionarios de los 1000 hijos cambiaron de dirección sus bolters sobre sus hombros y se alzaron en la enumeración de guerra. Vistario extendió su conciencia, buscando mentes hostiles, y gritó cuando la fuerza de una antigua mente ensartó su cerebro con una lanza de poder candente. Se tambaleó cuando sintió que lo apuñalaba un odio paciente. Su fuerza fue tan potente y singular que su corazón secundario se puso en marcha, cuando el órgano principal se rompió. ¡Vistario!, gritó Akhtar, mientras su pecho subía con una fuerte tomada de aliento. Vistario levantó una mano, cambiando las numeraciones de la guerra a la defensa. Pieza a pieza, construyó su fortaleza mental, una ciudadela desde la cual su mente podía operar, mientras se encontraba protegida del ataque psíquico. El rugido cacofónico disminuyó, y parpadeó para alejar las deslumbrantes luces del interior de sus ojos. «Estoy bien», dijo, poniéndose de pie. «¿Qué fue eso?», dijo Murshid, levantándose de su postura arrodillada. Por mucho que Vistario se hubiera tambaleado bajo la fuerza del ataque psíquico, Murshid lo habría sentido mucho peor. Akhtar también, tan embotado como estaba él, había sufrido. Eso no fue un ataque psíquico. No, coincidió Vistario. Cuarta enumeración, avanzad. El polvo y los escombros cayeron del techo de la caverna, despojados por las fuerzas de asalto, un asalto que Vistario se dio cuenta que ahora no solo había sido de naturaleza psíquica, sino también sónica. El horrible trauma oral y Ah, los armónicos disonantes se combinaron para formar un aullido que habría destruido toda huella de su audición, excepto por las recortantes en su armadura. «Ten cuidado, Vistario», dijo Murshid. «Aquí hay un gran odio». Vistario asintió al tiempo que rodeaba un pedazo de roca y acero caído, su volter rastreando la fuente del asalto psicónico. La proa de la nave había sido desviada en su alboroto y una herida de 6 metros rasgada hasta el compartimento del piloto. Al principio no pudo entender lo que estaba viendo. Una serie de cables se arrastraban desde la nave, como una colonia de serpientes retorciéndose. Se hallaban acopladas a un extravagante dispositivo. La función que tenía, Vistario ni siquiera podía empezar a conjeturar. Pero no fue hasta el descubrimiento más sorprendente. Yacente sobre un costado, aplastado en parte de una gigantesca barra de acero caída desde arriba, se hallaba destrozada la silueta de un dreadnought. El polvo y la ceniza se acostaban gruesos sobre su sarcófago de adamantium. El color de su ya. armadura casi Bueno, es la tumba de alguien. Bueno, comillas, tumba. oscurecido. Una pierna había sido cortada de su cuerpo, y su lado izquierdo estaba hollado hacia adentro, con tan profundidad que la carne interior seguramente estaba muerta. Las armas de su brazo, un cañón de asalto y un puño de energía, apuntaba hacia el cielo, como si aquel antiguo héroe de las legiones hubiera descargado su furia hacia los cielos con el final de su existencia. El dreadnought yacía algo medio enterrado en la roca, en el suelo, con la superficie quemada por el calor e irreconocible. Más cables serpenteaban desde la nave y estaban enganchados a la parte interior del objeto, así como la máquina de guerra. «Un dreadnought», dijo Akhtar, bajando su arma. «Tengan cuidado», dijo Vistarion, avanzando hacia adelante para examinar mejor el extraño dispositivo. Parecía ser un monstruoso híbrido de instrumento musical y un aparato de tortura diseñado por un lunático sádico. Sus colores se hallaban desvanecidos ahora, pero aún así mostraban una gran dedicación y elaboración. Un furioso ruido se formó cuando alcanzó Vistarion a desenganchar el cable más cercano del arma, como si la maquinaria estuviera viva y fuera consciente de su intención. «No lo hagas». Vistario se estremeció al oír el sonido, un sonido de exhalación. Giró su volter para apuntar al dreadnought, el cual no estaba tan muerto después de todo. Su dedo se tensó sobre el gatillo, y luego se relajó cuando se encontró mirando las múltiples partes del cañón. «Tú no eres él», dijo el dreadnought. Vistario bajó con ¿Ser, lentitud su arma, ¿Ser quién, weón? ¿Ser quién? alejando su mano libre al levantarla. Murshid fue retenido por el puño del dreadnought, luchando en vano contra una fuerza que podría abrirle el casco a un Land Rider. Akhtar se mantuvo aparte, su volter apuntando de manera infalible sobre el sarcófago. Solo un gesto de desafío, incluso si la masa reactiva penetrase en un punto débil en el cuerpo del dreadnought, y Vistario junto a Murshid estarían muertos antes de Akhtar disparara el segundo proyectil. «He esperado tanto tiempo». «Tanto», dijo el dreadnought. «Olvidé. Nombre. Olvidé los hermanos. Solo el odio resistió. Solo la venganza me mantuvo». La voz de la imponente biomáquina se hallaba impregnada de poder.
sus palabras deteniéndose al principio, creciendo luego en coherencia, como si el acto mismo de dirigirse a los guerreros ante él reavivara el recuerdo del habla. Ya. Una suave luz se acumuló en el interior del agrietado orbe, que era todo lo que quedaba del senatorum de la máquina de guerra. ¿Podía verlo? ¿Y qué haría con el color de su coraza de guerra? ¿De qué legión eres? 15ª, dijo Vistario. Los hijos de Magnus el Rojo, el Cíclope, el Rey Oh. Carmesí, Hechicero Supremo, Amo de Próspero. ¿Qué tal le va la 15ª después de tanto tiempo? Dime que no cayeron en la misma trampa que mis hermanos. Dime que resistieron y que todavía permanecen al lado de nuestro padre. No lo sabe, pensó Vistarion. Todos estos años atrapado aquí abajo y aún no lo sabe. ¿Cómo podría? Los 1000 hijos resisten, le respondió. Puedo estar destrozado y aferrándome a la vida, pero conozco la evasión cuando la escucho. Vistario se encogió de hombros. No te gustaría la verdad. Mi gusto o disgusto por la verdad es inmaterial, afirmó el Dreadnought. La verdad es todo lo que tenemos. Es nuestro escudo contra las falsedades. Para bien o para mal, en la tristeza o en la felicidad, preferible una horrible verdad ante una hermosa mentira. Cuando los hechos pueden ser retorcidos para convertirse en armas, nada bueno puede perdurar. El emperador me enseñó eso, pero demasiados pocos de nosotros llevamos la lección a nuestro corazón o entendimos cuál vital era. Vistario consideró con brevedad señalar la mentira que yacía en el corazón de la cruzada del emperador, su corrosivo efecto como una píldora de veneno, disolviéndose con lentitud debajo de la lengua, pero no necesitaba la previsión del Corvidae para saber que el Dreadnought lo mataría al instante por tal declaración. ¿Cuál es su nombre?, preguntó el Dreadnought. Malin Vistarion, de la Hermandad Corvidae. ¿Cuál es el tuyo? Soy el que recuerda, dijo el Dreadnought, o solía serlo. Un antiguo místico dijo una vez que la ruina de los hombres es aquello que olvidan, pero mi memoria se encuentra tan rota ahora como mi cuerpo. Mi propósito, tuve uno, era saber, recordar. Los ejemplos del pasado dan forma al presente, los eventos del futuro obligan al pasado. Vistario era en extremo consciente de cuán precaria era su posición. El Dreadnought estaba claramente loco. Después de largos siglos pasados en aislamiento, sin un tecnomarín para atender los complejos ciclos biomecánicos de su existencia y mantener su estado en letargo. ¿Qué tenía que conocer?, preguntó. ¿Conocer qué? ¿Conocer qué? ¿Preguntas?, gruñó el Dreadnought irritado. Los proyectiles resonaron cuando los oxidados autocargadores golpearon contra el cañón de asalto. La 15ª no retiene a alguien cuya tarea es conocer, ver todo. Una vez conocí todas las cosas que importaban, nombres, fechas, lugares, Oh, cosas del conche tu momento, madre. los juramentos tomados, los juramentos rotos, las letanías de los infieles. Yo soy el que recuerda, soy el anciano de los ritos. Un repentino destello de presencia barrió a través de Vistario y estiró su cuello para mirar alrededor de la cámara. Los ojos de su mente corrieron hacia atrás por el camino por el cual había llegado a la superficie. Vio el mundo devastado por la guerra de encima, mientras las bombas caían desde la órbita, destrozando la ciudad y destruyendo a quienes defendían esta. Conozco el nombre de este mundo, dijo mientras su terrible legado se vertía en él. Sí, dijo el Dreadnought, por supuesto que sí. Horus lo cortó en el corazón de cada legionario que estuviera allí o no. Esto es Isban 3. Sí. Conche tu madre, están en Isban 3. Me tenéis que estar conchetumadreando. Y tú, dijo Vistarion, tú eres. Soy el antiguo Raylanor, dijo el Dreadnought. Antiguo Raylanor. Vistario conocía el nombre. ¿Cómo no podría? Los cuentos hilados alrededor de la traición en Isban III llenaron alas enteras de la galería de pergaminos. Allí fue donde se reveló por primera vez la llaga en el corazón de las legiones, donde las legiones derramaron sangre por primera vez, la de sus hermanos, en una guerra abierta. Magnus había despachado cábalas tras cábalas buscando verdades de aquellos que habían luchado en aquella batalla, deseando desenredar la raíz de sus causas. A Vistario le pareció una ingrata tarea, porque todo adepto de los Corvidae sabía que nada más comenzaba con la realidad. No podía haber un único momento a partir del cual este o cualquier otro evento brotaban. Los hilos podían ser seguidos siempre hasta un momento anterior y las acciones que lo precedieron. Intentar identificar el origen de cualquier evento es solo un momento en el tiempo y llevaría a la mente a la locura. Tal vez ya lo haya hecho, pensó Vistario. Conche tu madre, weón, qué heavy.
La Mati, estamos viendo el recuerdo, un relato de Warhammer 40.000. pensando en la desesperada necesidad que fingía no ver la mirada de su primarca. Aquellos que lucharon a través de los infiernos infestados de virus en Isban III describieron guerreros lealistas de los devoradores de mundo, la Guardia de la Muerte, hijos de Horus e hijos del Emperador, luchando durante meses contra sus hermanos, soportando inimaginables horrores antes de la inevitable extinción. La única mención del destino de Dreadnought vino del menos confiable de los narradores, Lucius la Espada Eterna, quien afirmó que Saul Tarvitz habló de un hangar subterráneo que se rumoreaba había encontrado el Dreadnought. ¿Por qué no escapaste?, preguntó Vistario. Lo hubiera hecho, pero las ondas de choque sísmicas de la muerte de Isban fueron más profundas y duras de lo que cualquiera pudiera haber previsto. El techo de la caverna se colapsó, atrapándome aquí como puedes ver. Vistario miró el extraño dispositivo enganchado en el interior de la nave naufragada. ¿Y qué es eso? Un arma sónica de algún tipo. Un puñado de mis antiguos hermanos encontraron este lugar y trataron de matarme. Fallaron, pero la energía de sus armas me lició y me dejó como ves ahora. ¿Y la reformaste en qué? ¿Una baliza de socorro de algún tipo? El transmisor del Dreadnought rechinó, con lo que Vistarion consideró que fue una triste sofocada. ¿Una baliza de socorro?, dijo Raylanor. No, un señuelo. ¿Un señuelo para qué? El sonido de la piel muerta deslizándose sobre la roca envió un escalofrío por el espinazo de Vistario. Una sedosa voz respondió a la pregunta del Dreadnought. Para mí, ¿no es así, Raylanor? La boca de Vistario se abrió de golpe. Una imponente y serpentina silueta emergió de las sombras de la caverna, de las múltiples extremidades sinuosas y hermosa. El cabello de color blanco como el marfil se derramó sobre la implacable púrpura de su esculpida coraza de guerra. ¡Por fin!, exclamó Raylanor. ¡Fulgrim! El primarca Me estáis conchetumadreando que has estado peleando contra Fulgrim. era una abominación, incluso antes de los estándares de los guerreros que había visto su propio padre cambiar de un modo horrible por las energías transformadoras del gran océano. Vistario sintió el latir de un fuego de éter dentro del cuerpo de Fulgrim. Detonaba habilidad para manipular energías masivamente poderosas, pero poco sutiles. Las espadas brillaban en su abdomen y los ojos recorrieron la cámara, tomando las medidas del cuadro. ¿Cuánto tiempo has estado mirando y escuchando? En los siglos transcurridos desde la batalla de Terra, el comportamiento del fenicio desafió el entendimiento racional o un sentido de previsibilidad. El mismo Magnus había renunciado a cualquier forma de pronóstico respecto a las acciones de su hermano. ¿Cómo podía Vistario siquiera comenzar a predecir qué podría hacer después Fulgrim? Antiguo, dijo Fulgrim, deslizándose por el suelo con un grotesco movimiento. Te ves terrible, una desgracia incluso. ¿Qué ha sido de ti, mi primarca?, dijo Raylanor, con un horrorizado disgusto. Solo eres un monstruo, dice el trozo de carne arruinada, mantenida por grotescas maquinarias, dijo Fulgrim dando vueltas alrededor del cuarto. Sus pálidos ojos eran orbes sin pupilas, sin almas y vacíos de cualquier cosa que una vez los hubieran hecho grandes. Consideró a los guerreros ante él como solo pasajeros de interés. ¿Por qué Magnus envía a sus rotos hijos a Isban III? ¿No aprendieron nada de la destrucción de Próspero por parte de los lobos? Mi hermano ermitaño debería saber ahora que su entrometida curiosidad solo conduce al desastre. Vistario luchó por encontrar su voz. Siempre era un problema frente a un primarca, doblemente en presencia de uno tan alterado. Sin embargo, a pesar de la apariencia de Fulgrim, había cambiado de un modo tan terrible. Remordimientos de anhelo se agitaron en el pecho de Vistario. Escuchamos su mensaje, consiguió decir. Demasiado malo para ti, dijo Fulgrim con una sonrisa, teniendo en cuenta su situación. Murshid aún colgaba en el brazo de Raylanor. Vistario estaba cubierto por el cañón de asalto, y Akhtar permanecía inmóvil. Su arma apuntaba de manera infalible sobre el sarcófago del Dreadnought. El fenicio se aproximó a Raylanor. Entonces, viejo amigo, dijo Fulgrim, tienes toda mi atención. ¿Qué es lo que quieres que escuche? Y trata de hacerlo divertido. Después de todo han pasado milenios para perfeccionarlo. Raylanor dejó caer a Murshid. Luego usó el rechinante y zumbante miembro para empujar su caparazón a una posición erguida. Vistario vio la boca del cañón de asalto alejarse de él, siguiendo los movimientos del primarca. Asentó su mente en las enumeraciones de guerra, dejando que la energía del gran océano entrara en su carne. Prepárense, envió a sus hermanos, tan solo con un destello de pensamiento. Sintió su comprensión y reflexionó su psique en preparación para blandir sus poderes. Visiones conflictivas presionaron sobre el entramado de su mente, trituradoras balas de masa reactiva.
fuego y una imparable marea de destrucción. Los presagios no eran buenos. Polvo y escombros cayeron del blindaje de Ay, weón, es que está muy heavy. Rylanor, como granos en un reloj de arena. Se revelaron porciones frescas del objeto aplastado bajo el cuerpo del Dreadnought, y los resonantes cables de energía corrieron desde el sarcófago de Rylanor hasta un panel de control abierto. Vistario sintió que su sangre se helaba cuando al fin entendió lo que era. ¿Han sido realmente milenios?, preguntó Rylanor. Su voz era más fuerte ahora. Venía como de hacía mucho tiempo, llena de infinita tristeza y paciente arrepentimiento. Lo han sido, dijo Fulgrim acercándose. Piensa en todo ese tiempo que has desperdiciado, toda la gloria no obtenida, todas las victorias negadas. Rylanor emitió otro áspero ladrido de risa. ¿Gloria? ¿Crees que busqué la gloria? ¿Qué poco entendiste de tu propia legión? Sí, de hecho he perfeccionado lo que deseo que oigas, dijo Rylanor, cuando Fulgrim se acercó para tocarlo. Y aunque estoy seguro de que lo encontrarás desviado, no seré yo quien lo diga. La sonrisa de Fulgrim vaciló, cuando también vio que el cuerpo del Dreadnought había ocultado algo. No, dijo como si pensara que podía tener lo que estaba a punto de pasar con una palabra. Sí, dijo Rylanor, enviando un ¿Qué? pulso de energía activador a la ojiva armada como una bomba vírica sin estallar. Vistario vio el momento de la detonación una fracción de segundos antes de que sucediera. Al instante contempló una visión de propagación explosiva del virus de vida, a medida que lo consumía disolviéndose como escarchas ante el sol. Vio sus cuerpos condenados, transformados en carne replicante en las cuales la hiperevolucionada capa viral mutaba y encontraba manera de intentar destruir el material orgánico. De todo esto fue testigo en el espacio entre la vida y la muerte, el más fugaz vislumbre de un futuro inevitable. Pero un fugaz vislumbre era todo lo que un adepto de los Corvidae necesitaba. Actar. Las embotadas belicosas enumeraciones. Actar estaba liberando su poder, incluso ante los círculos de detonación del virus bomba. La carcasa se hizo añicos cuando el corazón explosivo de la bomba se agrietó abriéndose, y los compuestos virales aislados se mezclaron en cantidades precisas para canalizar la imparable reacción. El fuego floreció desde la ojiva en cámara lenta, consumiendo el alrededor del sarcófago de Rylanor, como prometía un viscoso de bajo grado. «No puedo aguantarlo mucho», exclamó Actar, con sus poderes de raptora extendidos hasta sus límites para contener la explosión. Vistario extendió su mente y derramó su poder en el guerrero, sintiendo que Murshid hacía lo mismo. Fulgrim solo se reía. ¿Es eso, pues? ¿Buscabas atraerme aquí para matarme? Rylanor disparó su cañón de asalto, pero tan rápido como el mercurio, Fulgrim lo atrapó y aplastó antes de que pudiera disparar. No, no lo creo, dijo el primarca, arrancando sin esfuerzo el brazo del cuerpo del Dreadnought. Nos traicionaste, dijo Rylanor. A tus hijos, nos condujiste aquí para morir. No hay perdón por ello, ninguno. Debes morir por mi mano. La justicia del emperador caerá sobre ti. Ni siquiera Fulgrim, el que ilumina, puede escapar del devorador de vida. Fulgrim se inclinó cerca de Rylanor y le negó con la cabeza. ¿Me deseas muerto? ¿Por qué? ¿Porque crees que te traicioné? ¿Y a la legión? Oh, Rylanor, tus pensamientos son tan estrechos. Si solo pudieras vernos ahora, en cuán bello nos hemos convertido. Oh, Fulgrim, eres un conche tu madre, feo culiao. Resplandecemos con tal brillo cada uno de nosotros, un sol brillante. Fulgrim se inclinó, deslizando su mano desnuda dentro de la estropeada resguardada del blindaje del Dreadnought. Sonrió, cerró los ojos y dejó que su lengua se deslizara de un extremo a otro mientras sus labios se abrían y empujaban más adentro. «Allí estás», dijo Fulgrim. Con el altavoz de Rylanor rechinó, húmedo y retorciéndote. «Puedo sentir tu pánico. Es delicioso». El puño de energía de Rylanor se abalanceó, bañado en fuego. Golpeó a Fulgrim en el hombro, pero la fuerza psíquica de Actar no se encontraba confinada a la detonación del devorador de vida. Fulgrim se rió del lento ataque, y de uno de sus brazos sacó una reluciente espada de origen alienígena. La hoja cortó en arco de precisa crueldad, cortando a través de las haces de fibra de los motivadores y servos. El brazo de Rylanor cayó inerte a su lado. Vistario vio cómo el fuego viral se extendía sobre el caparazón del Dreadnought y se deslizaba desde adentro de sus abolladas placas del blindaje. A Rylanor no le importaba si vivía o moría, solo que Fulgrim se fuera con él. «No, no hagas esto». «¿Por qué no? Soy tu amo. Puedo hacer lo que quiera. Puedo aplastarte o puedo alzarte. Regresa a la legión, acepta los dones del príncipe oscuro y caminarás a mi lado, revestido una vez más de carne. Puede ser cualquier cosa, viejo amigo. Te esculpiré en algo hermoso, un dios para estos mortales.
Nunca. Lo único que queda ya entre nosotros es morir juntos, rugió el Dreadnought. La parte superior de su caparazón ardió con llamas azules. Soy Raylanor, hijo del emperador, anciano de los ritos, venerable de la hueste palatina y orgulloso siervo del emperador de la humanidad. Amado por todos, te rechazo ahora y para siempre. Fulgrim se rió. Oh, Lo conche tu siento. madre. ¿Te pareció que te estaba ofreciendo una opción? El primarca arrancó del sarcófago un conjunto de fluidos y pedazos de carne. Cuerdas gotearon de sus dedos. Eran como partes que sostuvieran a un recién nacido que lloriqueaba. Los cables rotos derramaron líquido amniótico, tan estancado con seguridad que debía haber estado envenenando a Raylanor a cada segundo que pasaba. Te rearé, hermano, dijo Fulgrim. Serás mi logro supremo. Aunque su cuerpo era un poco más de harapos de carne mojada. Vistario sintió el horror de Raylanor ante aquella violación, un ineludible destino donde se convertiría en lo que más odiaba. ¿Qué hacemos?, le preguntaba Murshid, y la conexión entre los 1000 hijos era tan fuerte que la percepción ateniana para la emoción se extendió a los tres. Vistario sintió la infinita malicia de Fulgrim, su cruel disfrute de la angustia de Raylanor y la indecisión del 1000 hijo. El primarca de los hijos del emperador se deleitó con el desmesurado orgullo, un rasgo que Magnus había dicho a Vistario más de una vez, que había estado presente mucho antes de su caída. Pero más que cualquier cosa, más fuerte incluso que la malevolencia de Fulgrim, Vistario sintió el sentido, el orgullo y honor de Raylanor, el inflexible núcleo de grandeza que lo había puesto en contra de sus hermanos. Ay, y weón, un grande se está yendo, conche tu descender madre. a la obsesiva locura bajo la superficie de un mundo muerto. Vistario tomó la medida de Fulgrim, no viendo nada más digno en él. Sus guerreros sintieron el momento en que su decisión fue tomada. Primarca Fulgrim, envió Vistario, Raylanor se merece algo mejor que tú. El primarca levantó la vista. Sus una vez brillantes ojos eran negros y llenos del más oscuro veneno. Merece algo mejor que cualquiera de nosotros. Alzó su Volter y disparó una bala de masa reactiva a la parte posterior del cráneo de Actar. La cabeza del raptor explotó con su muerte. La fuerza psíquica que contenía la detonación de la ojiva terminó. Vistario vio el fuego. Una vez más, todo había ardido. Le tomó mucho menos tiempo el devorador de vida que Marco en la segunda muerte de Istvan III. Su primer final se cobró 8.000 millones de vidas, extinguiendo en cuestión de horas cuando Horus lanzó su bombardeo desde el espíritu vengativo, con tanta carne mortal para alimentar la furia del bioasesino. Se dijo que el grito psíquico eclipsó al mismo Astronomicon. Una sombra emergió de la ciudad subterránea, una Ahí se escuchó el... serpentina silueta de cenizas, unidas por telarañas de energía nunca nacida. Ni siquiera las toxinas virales forjadas por antigua ciencia podían deshacer los más oscuros poderes de la disformidad que habían levantado. La forma del fenicio ya se tejía de nuevo, pero algo estaba roto, porque ningún dolor, ningún daño, ninguna lesión podía herir tal a un ser como la negación de su propia magnificencia. Esa fue la victoria final del antiguo Raylanor. Fin del relato. Grande Raylanor. Oh, weón, pobre. Weón, tantos milenios. Sufriendo en silencio. Volviéndose loco. Espero como siempre que les haya gustado el video y ya saben que si quieren apoyar este canal lo pueden hacer compartiendo, suscribiéndose o dejando like o comentarios, ya saben que trato de leerlos. Sin nada más que decir, muchas gracias si es que han llegado hasta aquí. Oh, weón. Voy a dejar su like y suscribirme. Me pegó. Y recuerda, dar like, suscribirte y la campanita para creer en el tú que cree en sí mismo. Para taladrar el cielo junto al culto del chivo.